historia, cultura, borrachos, vagos, arte y pantomima son los elementos que se conjuntaron para crear este aquelarre de la historia. ¡Comenzamos! Praises to the King. Landmass Production. Hola aquelarrianos, bienvenidos una vez más a su programa El Aquelarre de la Historia. Nos están escuchando desde el Faro de Indios Verdes mediante FIF Radio. Por YouTube y por Facebook nos pueden encontrar como FIF Radio. También acuérdense de nuestra aplicación de TuneIn, en donde igualmente nos pueden encontrar como FIF Radio. Las redes sociales de El Aquelarre de la Historia son Aquelarre-H en Twitter, Aquelarre de la Historia en Facebook y YouTube. Y hoy nos acompaña en cabina Mau. Milagro de repartir pinacos y despensas en tu colonia. ¿Te alcanzó? Bueno, no. Te guardé la tuya, no te preocupes. Ok. Parry. Hola. Una servidora, la mija, y en controles y disque moderando y bien acá el buen dictador Celestino. El día de hoy vamos a platicar sobre algo pues interesante, sobre el rastafarismo. Vamos a despejarle sus dudas de ¿por qué hay chicos que ahí como vagabundos que luego tienen rastas y se la pasan marihuana? ¿Sabes a mí para qué me sirvió de este tema? Para entender a un tipo que tuve en algún seminario por ahí, que estuvo obsesionado un año queriendo entender esta cosa y quería hacer un tema de tesis igual. Entonces, quién sabe, ¿no? Pero ahora ya lo comprendo más. Lástima que haya cambiado el pobre, pero ¿terminó de nini? Sí. Pobrecito. Se corta el cabello y dice que ahora ya hay gente de miel. Exacto, sí, ya se siente ahí. Ya dejó el mal camino y ahora se volvió bueno, neoliberal y esas cosas raras. Qué orgullo, a ver cuando lo presentas. Sí, a ver cuándo. Debe ser guapo, ¿no? No, la verdad es que no. Sigue igual de feo, eso no. Entonces no es Parry. No, Parry es priista, no. Él déjalo en paz. Perdón, pero no. Sí, él es priista, aunque lo niegue el señor. Las generaciones con el peinadito así, son guapos. Exacto. Por eso te lo pusiste. Bueno, pues el rastafarismo es una religión que se originó en Jamaica, ¿no? Pero, a ver, ¿qué onda con Jamaica? ¿Alguien se acuerda de Jamaica? En alguna vez, en algunos programas hemos hablado sobre esta isla que vecina de Haití, que perteneció primero pues a España, después se la quitaron los ingleses con los piratas de los que ya llegamos a hablar. Y luego se independizó. Que se independizó, pero ya aquí, ya muy entrado el siglo XX, ¿no? Bueno, como muchos de los cambios sociales y culturales que se dan en el Caribe, en América Latina, en el siglo XX, se deben en buena parte a las transformaciones económicas, ¿no? Y en este sentido, algo que es muy conocido a finales de la década de los 20 en el continente, bueno, a nivel mundial, es la crisis del 29. Y aunque eran islas caribeñas, donde daba el sol, crecían platanitos y demás. Cocos. Muchachas guapas, ¿no? Bikini. Pues también ahí afectó la crisis económica. Pero eran pobres, ¿no? Sí, los hizo más pobres. Dentro de la clasificación, digamos, capitalista, son países tercermundistas dedicados a actividades a vender su fuerza de trabajo, a dar campo, materias sobre prima, todo de ¿no? azúcar, ¿no? Exactamente. Bueno, precisamente con la caída, con la crisis económica del 29 empiezan a darse caída de precios del azúcar en las haciendas bananeras. Pero también ya no había trabajo para ellos, ¿no? Exactamente. Entonces, mucha de esta población tuvo que regresar a la isla y pues se encontró con esta situación que ya mencionas, ¿no? Los malos pagos, pero también que no había trabajo. Entonces esto ocasionó un problema dentro de la propia isla, ¿no? Que se va a ir acrecentando y le va a causar conflictos al gobierno inglés.
Sí, y pero también algo importantísimo que debemos de decir, chicos, pues es de los habitantes, ¿no? O sea, acordémonos de que pues a la mayoría de los indígenas los eliminan, y precisamente para poder hacer funcionar estas haciendas y explotarlas, pues traen africanos, ¿no? Como era común, ¿no? Ajá, Era como un era muy mercado común en toda la Nueva España, ¿no? Exactamente. Y bueno, Y bueno, en las colonias inglesas. De hecho, sí, es importante esto que mencionas, porque la mayor población de la isla va a ser de carácter africana, de color negro, pero no van a tener mayor poder económico o político. Y esto va a durar siglo XIX, desde que se coloniza, va a continuar siglo XIX. Sí, o sea, siglo XX. incluso cuando cambiaban de España a ingleses no se pierde esa característica, ¿no? Creo que es algo de lo que se va a compartir totalmente y que es un rasgo general en todas las colonias, tanto inglesas como americanas, ¿no? Los negros como que ocupan el último escalón y siempre están afuera, ¿no? Pero lo interesante, vamos a ahondar un poquito, Celestino, será que a partir de este momento que decimos de los 30, se va a empezar a tomar o a darse importancia al ser negros, ¿no? Y en esto... Incluso desde años anteriores a la década de los 30, porque como bien dicen, es una nación que, a pesar de que tiene como sus grupos de origen indígena y demás, también la mayoría de su población, gracias a la esclavitud y a la constante llegada de grupos africanos, pues terminan siendo una población mayoritariamente afrodescendiente. Entonces, en este sentido, creo que una de las problemáticas que más empezaron a dar a nivel social, pues es también la segregación, el racismo. Uh-huh. Sí, Y para el caso de Jamaica, uno de los personajes más representativos fue Marcus Garvey. uh-huh. Marcus Garvey fue un luchador por la defensa de los derechos, él lo decía así, de los negros, Ajá. que buscó por vía diplomática, por vía legal, tratar de mejorar condiciones de trabajo, condiciones educativas y de vivienda y de salud. Sin embargo, pues en aquellos años, pues la segregación alcanzaba grandes niveles. Ahora en niveles tercermundistas, pues la situación era más complicada, sobre todo por las crisis económicas. Sí, y de hecho es interesante como la historia de este personaje, porque él estuvo viajando por distintas partes del continente, incluso llegó a los Estados Unidos, y entonces él se vio permeado, primero al ver la situación de los negros en los distintos continentes, que siempre eran denigrados, Siempre abajo, ¿no? pues eso también les causó a él un conflicto. Entonces cuando llega a los Estados Unidos y empieza a ver que están más organizados, pues también se ve influenciado, y ya cuando regresa a la isla, pues él también intenta hacer esto, ¿no? Quiere que proponer, finalmente ¿no? Uh-huh. no logra hacer mucho por el propio sistema que existe ahí, pero sí La intención era, ¿no? Ayer, durante su estancia en Estados Unidos, en el año de 1914, funda la UNIA, que se puede leer como la Universal Negro Improvement Association. ¿Cuál fue el fin de esto? Precisamente tratar de fomentar una sociedad, un gobierno y una nación donde fueran los negros los que estuvieran a cargo de todo el sistema político, económico y social en servicio de los mismos negros. En este caso, lo que él planteaba era pues la necesidad de, como les decía, de crear una nación, pero esa nación Marcus Garvey decía que ya existía, y esa nación era África, entendiéndola como el lugar de origen de todos estos grupos afrodescendientes en Norteamérica, en el Caribe, en todas estas partes donde hubo esclavitud, y pues Como el lugar prometido, ¿no? exactamente. Pero también se tendría que decir que para estos años, para los 30, 40, pues la propia isla se está dando cuenta que la corona inglesa no le está poniendo mayor atención, ¿no? Entonces dicen, pues que, bueno, si no nos van a poner atención, déjenos que nosotros tengamos nuestro gobierno. Seguimos formando parte de la corona, pero nosotros vamos a imponer quién rija el gobierno y vamos a tratar de hacer política desde aquí, porque nosotros vamos a entender eso, ¿no? Entonces, en estos años, en los 30, 40, se logran ser un gobierno, es que no es independiente, siguen dependiendo de la corona, pero tienen ya... Como un protectorado, gobierno. ¿no? Exacto.
y ya para los 40, si no me equivoco, se logra la independencia. Bueno, hacia lo que son hacia 1958 precisamente empieza como a tratar de buscarse más libertad en el ejercicio político de Jamaica, y entonces se le declara una provincia de la Federación de Indias Occidentales. Sin embargo, los partidos políticos que ya existían en Jamaica para ese momento pues no se sentían conformes. El Partido de los Trabajadores, junto con Alexander Bustamante, empiezan a tomar la iniciativa de bueno, vamos a buscar la independencia. Y precisamente, digamos, volviendo un poco al caso de Marcus Garvey, él ya tiene como una ideología donde se fomenta el nacionalismo de los negros, un nacionalismo a partir de la raza. Posteriormente se queda hasta cierto punto estancado, de eso vamos a hablar un poco más adelante, precisamente por algunos conflictos legales que se interponen, que obligan a Marcus Garvey a volver a Jamaica y a meterse pues un poco a la vida política, ¿no? Pero se queda hasta ahí estancado porque también muere a finales de la década de los 40. Y como dices, después viene esto de que se empieza a buscar la independencia, y es hasta agosto 6 de 1962 cuando se logra obtener por la vía legal la independencia. Y en este sentido, pues algo que ha marcado mucho a todas estas zonas del Caribe desde los años de la esclavitud es la producción de la música, como una expresión del descontento, de salirse ¿no? De expresar lo que... Exacto. Y en ese sentido, cuando en 1962 se logra la independencia, para la sociedad de Jamaica es un gran logro, hay mucha felicidad, mucho entusiasmo, aunque realmente pues es como muy incierto, ¿no? ¿Qué es lo que le espera a un país empieza a ser independiente, ¿no? En ese sentido, Derrick Morgan, en el año de 1962, crea una canción que se llama Forward the March, que hace alusión a esta independencia recientemente pues obtenida, ¿no? Vamos a escucharla. Forward March. Gather together, be brothers and sisters, we're independent. Join hands to hands, children started to dance, we're independent. Won't be sudden gloom, the Lord is still with you, because your time has come when you can have your fun, so make a run. Brothers and sisters, give joy and praise to Sir Alexander. Brothers and sisters, give joy and praise to Mr. Monday. Estamos de regreso. Y fuera del aire, la mija nos platicaba que a qué hora vamos a hablar de Bob Marley. A ver, vamos a poner orden. Dijimos que el programa va a ser de Rastafarismo. Si bien sí estamos oyendo reggae, pero no vamos a hablar de Bob Marley. ¿Por qué? Claro. ¿Por Mucho qué? discriminador. Bueno, sí lo vamos a mencionar, pero casi al final. Como con un poco de contraste. Ok. Lo que acabamos de escuchar hace un rato, como bien les decía, es de Rick Morgan, Forward the March, del disco Forward the March de 1962. Una canción muy representativa más que representativa, muy popular en la época. El rocksteady y el ska fueron como de la música popular de los sectores pobres que más tenían éxito en la época. Derrick Morgan hace esta canción Forward the March hablando acerca de la independencia. Somos independientes, tenemos que seguir adelante, pero pues no sé, creo que había un aire de inocencia en esa canción, ¿no? Pero bueno, A ver, ¿por qué? pues por lo que vamos a seguir hablando.
Ok, a ver. Ya me hablábamos un poco de Marcus Garvey, de la independencia. Ahora sí vamos a entrar de lleno al tema, ¿no? Marcus Garvey, allá por la década de los años 30, un día agarró y dijo: mirad a África cuando un rey negro sea coronado, porque esa es la señal de que la liberación está cerca. Oh, yeah. Esta fue una de las... se entiende como la gran profecía de Marcus Garvey. Ujú. A finales de la década de los 20, si no estoy mal. Y entonces él dice: ya no pude llevar a cabo el proyecto de repatriación, ya no pude continuar con la UNIA porque fui demandado. Sin embargo, uno de sus ideales que quedan todavía como presentes en mucha de la comunidad negra es el asunto de la repatriación. Después de esta profecía o lo que se toma como profecía que arroja Marcus Garvey, poco después, el 2 de noviembre de 1930, allá en Etiopía, Tafari Makonnen es coronado el emperador de Etiopía, tomando el nombre de Haile Selassie. Hay que recordar que Etiopía es uno de los pocos países africanos que trata de mantener como cierta independencia del colonialismo del que estaba sucediendo, ¿no? Entonces por eso es como la joya en la corona, ¿no? Y es por eso que se quieren acercar a eso, ¿no? Por eso va a representar mucho para el rastafarismo que llegue este personaje al trono, ¿no? Además de que es una de las regiones que, a pesar de que se conservan muchas de las tradiciones africanas, se ve muy influenciada por el proceso de la religión. Uh-huh. Entonces, muchos de los pasajes bíblicos en el Levítico, en libros como el de Daniel, se menciona Etiopía constantemente, uh-huh, como una tierra relacionada con el origen del hombre, con la salvación, y como una tierra pues relacionada con lo sagrado. En este sentido, Marcus Garvey dice: se va a coronar un rey negro y va a llegar nuestro momento. Se corona Haile Selassie y entonces empiezan a formarse grupos en Jamaica que empiezan a ver la necesidad de conformar una creencia religiosa que gire en torno a sus intereses, que vaya en contra del modelo religioso que fue impuesto a partir de la colonización. Uh-huh. Y en este sentido es lo que da vida al rastafarismo. Retoma la idea de la repatriación de Garvey y dice: bueno, vamos a regresar a África y Etiopía. Uh-huh. Marcus Garvey creó la Black Star Line, que es como una posición. Por ejemplo, existía otra gran línea de barcos que se llamaba la White Star Line. Uh-huh. Y él dice: vamos a hacer la Black, que es para negros. Ajá, ir en contra, ¿no? Y es como mucho ese modelo de oposición. El rastafarismo tuvo su rebeldía no en cuanto a que fuera un grupo armado o algo por el estilo. Sí hubo levantamientos armados, pero el rastafarismo trató de hacerlo como desde una vía más espiritual. Se habla: vamos a repatriarnos, el lugar es Etiopía. Haile Selassie, de acuerdo a las menciones que se hacen en la Biblia, es la representación, la reencarnación de Dios en la tierra. Y entonces pues deciden tratar de empezar a buscar esa repatriación y al momento de llegar a África, a Etiopía, se dice: bueno, vamos a hacer nuestro propio proyecto de nación que desde Garvey se venía pensando. Y durante los primeros años del rastafarismo es una postura bastante radical, uh-huh, en el sentido de que dicen: bueno, si fuimos segregados por los blancos, nosotros vamos a segregar a los negros. Perdón, al revés. Si nosotros fuimos odiados por los blancos, nosotros vamos a odiar a los negros. Uh-huh. Tuvieron un proyecto de nación basado en la teocracia, como les decía, un principio religioso, uh-huh, basado en que Haile Selassie era una reencarnación sagrada. Es un dios viviente, ¿no? Exactamente. Sin embargo, pues, como les decía, estos proyectos de repatriación nunca logran llevarse a cabo. Existen demandas de que los barcos no pertenecen al Black Star Line, de que Marcus Garvey está defraudando gente, y no se logra llevar a cabo. Sin embargo, pues van pasando los años y el rastafarismo sigue creciendo. Se empiezan a formar pequeñas comunidades en Jamaica,
que pues tratan de mantenerse al margen de la comercialización, del integrarse a un sistema capitalista que es el que ha explotado a los esclavos y que ellos mismos empiezan a identificar como Babilonia. Al ver que los cuerpos policíacos de Jamaica, al ver que empieza a haber este tipo de resistencias, constantemente disuelven las comunidades rastafaris. ¿Por qué? Porque no participan del mercado, porque cultivan sus propios alimentos, porque no los venden, porque no representan ninguna forma de ganancia o de entrada de dinero para los intereses del gobierno. Empieza entonces a tomar forma el rastafarismo. ¿Quede claro algo? Todavía no existe el reggae. Sobre todo esto se los digo porque normalmente se tiende a pensar que va junto con pegado, ¿no? Exactamente. Pero no No es así. uno que va conociendo ya se da cuenta que no tiene, que fue primero fue el huevo y luego la gallina. ¿No fue primero la gallina y luego el huevo? No, al revés. Aquí fue al revés, amiguito. Ok. No. ¿Conocen ustedes las características del rastafarismo? Pues sí, ¿no? O sea, eran... Bueno, para empezar, como tú habías dicho, tienen como a Selassie, perdón. Selassie. Pues como su deidad, ¿no? Y ellos también empiezan a usar como ciertas palabras que los identifican. Ya mencionaste una Babylon, ¿no? Que es como el significado de todo esta como mundo comercial y de los blancos. Está Etiopía, que es el lugar sagrado, y también está Ya, ¿no? Ya, ¿quién es? Pues es el dios que, bueno, es una forma que de decir Yahvé, y es el dios. También está, creo, yo recuerdo en algunas, ¿cómo se llama? Canciones que dicen ay and I, ¿no? O al final que dicen bless, y son palabras, por ejemplo, bless, pues es como, es bendición, ¿no? Y I and I es como yo y yo, pero desde un punto de vista como de yo soy con Dios porque Dios está conmigo, ¿no? Exactamente. Y también estaba la parte, pues, lo clásico, ¿no? Lo de los dreads, las rastas, comúnmente los dreads, ¿no? Que, pues, bueno, por la genética de los... Que es lo que más se conoce, Ajá. ¿no? Pues sí, es fácil que se lo dejen porque, como tú habías dicho, o sea, esta religión toma muchos apartados de la Biblia para justificarse, ¿no? Y uno de ellos que dice que pues se supone que el ser humano, uno no debe de cortarse nunca el cabello ni nada, sino dejarse, y pues precisamente por la genética de los africanos, pues es fácil que se les hagan como rulitos, así bien bonitos. Pues más que se les hagan como rulos, era precisamente otra de esas adaptaciones de lo religioso. Ajá. El crecimiento, el dejarse crecer el cabello, la barba, iba relacionado con la experiencia y la sabiduría que ibas teniendo a partir del tiempo. Alguien que ya tenía unos grandes dreadlocks, que no se hacían como ahora, que con un hilito y un ganchito, sino simplemente se dejaba el cabello así. Era natural, ¿no? Era natural. Por Tal llamarlo de cual, alguna como manera. fuera tomando forma, pues iba representando como el camino que ibas andando, la sabiduría que ibas tomando, y sobre todo representaba la cabeza de león. La cabeza de león que tiene un significado sagrado de manera religiosa en el rastafarismo. Y pues bueno, obviamente se fue tergiversando conforme Como fue avanzando, como todo, ¿no? Exactamente. Claro, y también, por ejemplo, lo clásico también, ¿no? El uso de la marihuana. Que Pero no pues, como algo divertido, ¿no? Ay, qué chiste. De hecho, dicen que la marihuana solo se usa como medio para la comunicación, pero también la meditación, La espiritualidad. pero que incluso les ayudaba para la discusión, la creación artística y el reencuentro con sus raíces, ¿no? Y ya como bien dice Miau, no era para un uso recreativo. Sí, que es para lo que lo usamos los demás, ¿no? Pero, Usamos. sí. Yo no lo uso. Ay, ajá. Ahora resulta que los dos son santos, mitos ¿no? que hay en torno a la marihuana, porque digamos que a partir de la década de los 30 hubo diferentes sacerdotes en las comunidades rastafaris. Uno de los grandes mitos que gira en torno a ella, porque yo nunca he podido encontrar una fuente fidedigna, pero es como uno de los mitos más comunes,
es que la planta de la marihuana empezó a crecer de la tumba del rey Así, hay Salomón. que estaba ahí la tumbita y que al lado estaba creciendo la plantita, ¿no? Que es por eso que ellos deciden y tomarla, Es un fruto ¿no? que nos está Dando él, Dios, ajá. Bueno, sí, ya. y pues de ahí viene parte. Y bueno, obviamente son muy variables las... empiezan a formarse diferentes grupos, como les digo, hay diferentes sacerdotes y a partir de ello pues empieza a segmentar. No hay durante todos aquellos años una organización que pueda aglutinar a toda la comunidad Rastafari. Se empiezan a formar tribus, entre las que más destacan están las 12 tribus de Israel, el Bobo Shanti, que es quizá de los más tradicionalistas y radicales en el sentido de, por ejemplo, de los primeros elementos que mencionaba, ¿no? Ujú. Que es una prioridad sobre el negro más que sobre el blanco. Sí. También está el Nayabingi. Y bueno, todos estos grupos comienzan a conformarse y tienen pues su cierto número de seguidores en diversas partes de Jamaica. Sí, y hay que decir algo. Esto de que existan diferentes tribus y diferentes sectores tiene mucho que ver también con la misma religión, ¿no? En el sentido de que ellos decían cada quien va a depender cómo interprete esa espiritualidad, ¿no? Cómo interprete lo que les está mandando el Dios, y por eso es que existen diferentes, ¿no? Es una interpretación de cada uno y cada uno se va a casar con la que mejor le convenga o con la que mejor lo entienda a sus necesidades, ¿no? Creo que es importante eso, no es como un poco la religión católica, que existe una división y bla bla, no, sino que se justifica dentro de los mismos ideales y de las mismas ideas del rastafarismo, ¿no? Yo también creo que sería importante decir que el rastafarismo finalmente es un movimiento de carácter mesiánico que va a surgir en los barrios marginales, ¿no? Y en las zonas rurales. Entonces, en ese sentido, es una expresión de la frustración de estos sectores populares que sufren desempleo, Pobreza. que sufren pobreza, que sufren discriminación. Y que incluso para los años 60 va a tener un cambio, ¿no? Lo que hemos dicho ahorita es principalmente su carácter espiritual, pero para los años 60, con la visita de Haile Selassie a la isla, El 21 de abril del 66. les dice que no busquen tanto emigrar a África hasta que no se haya Liberen. cambiado la propia situación de ellos. Liberan ahí a Jamaica, mismo, ¿no? Ujú. Entonces se empieza a politizar el propio movimiento. Entonces ya son planteamientos más seculares. Y de hecho ya empiezan a reivindicar una transformación de la situación de los sectores negros, ¿no? Ujú. Creo que eso también es interesante, porque muchas veces se puede quedar solo en esta parte espiritual, pero también va a surgir esta parte ya secular. Y política, ¿no? Política. Sí. Ujú. Sí. Exactamente. Otro de los elementos que yo considero que son importantes del rastafarismo es el concepto del Aital, que tiene que ver con su alimentación y que sigue precisamente todo como le da continuidad a toda esta idea de estar en armonía con la naturaleza, con lo que le rodea, con la creación. En ese sentido, los rastafaris son vegetarianos, no comen carne. Y los que llegan a comer carne, lo único que no comen es cerdo, ¿no? Pues hasta los que yo sé, ninguno come carne. Bueno, los región 4 sí comen tacos. Pero Se tropicaliza un poco, ¿no? el taco cambia muchas cosas. Trasciende, rompe muchas. Es muy tentador, ¿no? Pero bueno, dentro de su idea de la alimentación es que, bueno, pues debes de comer a partir de lo que te ofrece La el naturaleza. fruto del árbol, de la planta. Al momento en el que está, tú lo tomas y puedes comerlo. Cuando cae al piso, ya está fuera de, digamos, disponibilidad de que puedes alimentarte de él. Ya pasó a tener otra función en la tierra, entonces ya no puedes consumirlo. A los animales los debes de respetar, por eso tampoco los consumes. Imagínate. ¿Qué tanto me Ahora gustan los entiendo tacos? por qué definitivamente no te convertiste en Rastafari. Sí, no tendrás el Los cuerpo que tamales. tienes ahorita, ¿verdad? Pero incluso, bueno, algunos autores dicen que su veganismo se debe al difícil acceso
de una alimentación más variada en los barrios más populares de Kingston, ¿no? Entonces eso también es interesante. Sí, todo se va adecuando a lo que van teniendo, ¿no? A como lo van, pues en lo que viven, ¿no? O sea, si no tienes para carne, pues comes vegetales, ¿no? Pues... ¿no? Y sin embargo, pues su alimentación mejoró mucho a diferencia de los grupos que vivían en Kingston. Todas estas zonas pobres, todos los que se deciden ir a la montaña, a las comunidades rastas y empiezan a vivir de lo que ellos mismos cultivan, pues mejoran su calidad de vida. Por eso también trata como de ser erradicado por muchos grupos de poder, ¿no? Porque representa pues una alternativa que puede poner en riesgo la ganancia, ¿no? La industria. Y el orden pues, del poder, ¿no? Exactamente. Bueno, entonces ya nada más para resumir antes de que mandes a la canción, el rastiferismo, sus características son las rastas, dreadlocks, dreadlocks, con D de dedo. ¿Qué más? El veganismo, el uso de la marihuana, ¿no? La creencia de su dios que es el Selassie. Y obviamente también existe una parte que va a hacer el movimiento un poco más secular y político, ¿no? Sí. Así como a grandes rasgos. También hay que rescatar un poco las contradicciones. Bueno, quizá no contradicciones, pero al momento de confrontarse con otros grupos sociales, lo que pudieron verse como contradicciones del rastafarismo. Como decía, los primeros grupos que fueron los más radicales dijeron: si nos odiaron por negros, nosotros los vamos a odiar por blancos. Ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Esta postura, con el paso de los años, como que fue aminorando. Y los grupos rastas se trataron de hacer más pacíficos en este sentido. Se dieron cuenta pues que precisamente no podían combatir ese racismo y esa segregación que enfrentaban con lo mismo, sino simplemente pues iban a provocar, dar continuidad a eso contra lo que ellos mismos estaban peleando. En los aspectos sociales se les ha juzgado mucho, por ejemplo, en los años 80, cuando tuvo mucha proyección el rastafarismo gracias al reggae, uno de los géneros del reggae que es el dancehall, que es algo parecido a lo que actualmente es el reggaetón. Muchos de sus músicos dijeron: nosotros no nos acostamos con mujeres que estén menstruando porque son impuras. Los homosexuales deben de ser condenados. Ciertas posturas con las que se decía, bueno, son machistas, son homofóbicos y tienen cosas malas, por así decirlo. Tuvieron varios de ese tipo de problemáticas y sin embargo mucho de eso se ha ido contrarrestando. Yo creo que en parte en los cambios culturales y pues la misma proyección que a final de cuentas les fue dando la comercialización a través del reggae y demás. Pero bueno, son elementos que también forman parte vale la pena que se mencionen porque forman parte de este devenir del... Y de su manera de explicar su entorno, ¿no? Bueno, pues vamos a una canción. Vale. Como hace un rato les hablaba, yo insisto mucho en la idea de la repatriación, porque es algo que hizo mucho ruido en el rastafarismo y posteriormente, aunque es los grupos más tradicionales del rastafarismo siguen diciendo el reggae también es parte de Babylon. ¿Por qué? Porque es comercialización, porque genera la idea que nosotros tenemos de nuestra espiritualidad y de nuestra religión. Pero bueno, la discusión ahí queda entre los tradicionalistas y los que son más actuales. Horace Martin hizo una canción que se llama Repatriation, que habla precisamente de Marcus Garvey, de la Black Star Line y de la promesa de poder volverse a ir de vuelta a África. Entonces vamos a escucharla. Venga. To watch the ships come in, are waiting for the Black Star Line to carry us across the sea. Repatriation is a must. Oh yeah, oh yeah. Repatriation is a must. Oh yes, oh yes. I know my brothers and sisters are sitting and waiting for me to come back to the motherland, far across the sea. Repatriation is a must.
Estamos de regreso. Eso que escuchamos fue Repatriation de Horace Martin del disco Positive Vibes del 2005. Y bueno, ya hablamos un poco de lo que fue El rastafarismo. o ya caracterizamos un poco el rastafarismo propiamente como religión, ¿no? Sus aspectos culturales, sus prácticas. Es inevitable por muchos sentidos, muchas razones, pues llamémoslas Bob Marley o demás, relacionar al reggae con el rastafarismo. ¿Por qué creen ustedes que empieza a darse esta relación? Pues porque, bueno, creo que tú habías comentado, ¿no? Que, pues, se supone que el reggae se origina con toda esta canciones como el gospel, o sea, la manera de expresarse de ¿cómo se llama? De los negros a través de la música, ¿no? De la religión, porque bueno, el gospel, por ejemplo, pues que era creo que son salmos o son alabanzas, ¿no? Cantadas en la misa, ¿no? Entonces yo me imagino que más o menos con el reggae es lo mismo, si no en ceremonias, sino más bien como es una manera de hacer llegar como el mensaje, ¿no? El discurso. Y como mencionábamos hace un rato, lo explicaba más a detalle Parry, buena parte del rastafarismo se generó en las zonas marginales de Kingston. Y lo mismo sucede con el reggae. También surge en las zonas más pobres de Kingston. Muchos de sus músicos pues realmente no tenían gran proyección musical, sino que a partir de estudios como Studio One, que les dio la oportunidad de grabar sus primeros discos, empezaron a relacionarse pues con quienes tenían a su alrededor y a popularizar la música del reggae. Y en este sentido pues ahí es donde empieza a conjuntarse lo religioso con la música, ¿no? Empiezan, no nada más fue Bob Marley, antes de él estuvo Dennis Brown, los Skatalites lo llegaron a hacer, músicos de la época, no sé, Jimmy Cliff, Peter Tosh es a la par con Bob Marley. Pero bueno, son muchísimos los músicos que empiezan a retomar, por una parte el aspecto religioso en el reggae, y otro, como bien se mencionaba también, causa un gran impacto la llegada de Haile Selassie en el 66 a Jamaica, y que pues precisamente el consejo que él les da es: no busquen llegar a África, sino busquen regenerar su propia tierra para que puedan encontrar una buena forma de vida y una paz, no nada más para ustedes, sino para todos. Repercute tanto la visita de Haile Selassie que, como bien mencionaba Parry, empieza una politización de los rastafaris para tratar de mejorar la situación de las comunidades de negros en Jamaica. Y pues precisamente el reggae empieza a tratar de hacerse un poco más contestatario. Hay quienes dicen que Bob Marley puede haber sido el más contestatario dentro de la escena del reggae, pero pues ¿qué lo odias? A ver, platícanos. No, digo, me gusta mucho, pero si habláramos como de esa búsqueda de rebeldía, pocos años durante la década de los 70s, Peter Tosh se separa de Bob Marley y los Wailers y empieza a hablar de la legalización de la marihuana, del rastafarismo como una alternativa de vida. De Babylon señala directamente a personajes como el entonces presidente George Bush, critica las guerras que está habiendo en diversas partes del mundo y empieza a ver cómo esta politización. Y pues obviamente Bob Marley lo hace con una proyección internacional pues como quizá nadie la tuvo y nadie la va a tener en el reggae en Jamaica, salvo sus hijos que se quedaron con su dinero. Y que ahora es en reggaetón. Pero pues empezaba a politizarse, y en este caso, por ejemplo, está Peter Tosh, que utilizaba todos los elementos del Rastafari. Fumaba marihuana, usaba dreadlocks y los colores característicos que se puede ver, por ejemplo, en las pulseras, en mochilas y demás. Un fondo negro con el verde, el amarillo y el rojo. Los colores negros, que son relacionados precisamente
a la piel, a la El raza color. negra. Ajá. El verde, la armonía con la naturaleza. El oro, pues yo he encontrado dos versiones. Uno que es precisamente la representación del sol o del león conquistador, del león de Judá. Otros dicen que es el oro que fue explotado y por los conquistadores y que es el que da pie a mucha de la explotación y la esclavitud. Y el rojo que es la sangre derramada por los esclavos y todos los provenientes de África a partir de la colonización. Él utiliza todos esos, junto con muchos otros, utiliza todo ese tipo de elementos visuales que empiezan a tener proyección en los conciertos, en los discos e incluso también en el cine. En 72, Jimmy Cliff produce una película que se llama The Harder They Come. Jimmy Cliff es otro de los músicos de reggae más famosos en Jamaica y revive un poco la situación social, la pobreza, el desempleo y de cómo al estar relativamente pues tolerada el consumo de la marihuana en Jamaica, pues el negocio es el tráfico de drogas y él se mete a eso y pues termina muriendo. Esa es una de las películas. Otra es Rockers, donde tratan de representar un poco más la vida de los Rastafaris. Rockers es del 78. Ahí salen muchos músicos de reggae, Kid Usai, pero sale Inner Cycle. Pero quizá el músico más representativo en esa película, por lo menos yo lo pienso así, es Jacob Miller, que también hizo mucha música criticando al sistema político y al sistema capitalista. Curiosamente, Peter Tosh, que hacía lo mismo que Jacob Miller, Peter Tosh muere asesinado en circunstancias que pues nunca quedaron claras. Ni quedarán. Y Jacob Miller dicen que muere en un accidente de auto, pero también, o sea, siempre quedó la duda, bueno, ¿cómo es que su carro se quedó sin frenos y que al carro le cortaron los frenos para que no funcionaran? Entonces empiezan a generarse como ciertos elementos o ciertas figuras dentro del reggae que empiezan a también hacerse representativas en el rastafarismo y en la música. Siempre por delante va a ir Bob Marley, que en entrevistas y demás siempre hablaba de Haile Selassie, de Jah, del rastafarismo, del consumo de la marihuana, y con la proyección que él tenía, pues más que crear una conciencia de lo espiritual y de lo religioso, seguramente sí hubo en quienes lo creo, pero lo que más hizo fue generar una enorme moda que fue como una continuidad por un lado al hipismo de los 60s, moda que dio un poco de elementos a lo que posteriormente fueron los punks. Se comercializó En gran manera. Entonces, pues ahí es donde se encuentra la relación. Globalizó. Exactamente. Sin embargo, pues podemos empezar a hablar de reggae a finales de los 60s. Sin embargo, de rastafarismo desde la década de 1930. Entonces son cosas que están separadas unas de otras, pero que en algún momento una trató de explicarse a la otra. Ajá, además de que la politización que se utilizó el reggae se utilizó en la década de los 70 para actividades políticas. Bob Marley apoyó, aunque se decía que no, que sí, pero ha sido como muy claro, apoyó las campañas políticas de quien pretendía ser y logró ser el primer ministro de Jamaica, Michael Manley. Michael Manley hizo conciertos de reggae. Michael Manley promovió el famoso concierto de Smile Jamaica en una época de mucha violencia y en donde la figura de Bob Marley fue como el elemento conciliador, y sin embargo 2 días antes balean a Bob Marley. Entonces son muchos los elementos que juegan, ¿no? Ajá. Pero bueno, habrá muchísimo que se puede decir todavía del reggae. Va acabando el tiempo. Algo que quieran decir ustedes, no se peleen. Ya. No, bueno, pues yo creo que sí se me hace a mí muy interesante, o sea, precisamente, ¿no? Esta parte de que puedes, como de una religión, agarras se politiza y creas música, ¿no? Y con esa música en verdad lograron, o sea, por lo que estabas comentando,
sí logras como generar, por lo menos en una pequeña parte, una conciencia social, ¿no? Sí. Eso es lo bonito, lo padre, ya que se haya degenerado globalizado, pues es otra cosa, ¿no? Pero sí, en este sentido, por ejemplo, Bob Marley es la gran figura a nivel mundial. Sin embargo, dentro de Jamaica, Bob Marley es muy admirado, pero hay alguien superior a él, que no tiene la misma proyección, obviamente, que es Dennis Brown. Bob Marley tuvo millones y millones para viajar, para irse, para aparecer en donde él quiso. Dennis Brown no tenía el mismo dinero, pero generó espacios para que a los niños se les diera de comer, se les educara, se les enseñara algo de lo que pudieran vivir. De hecho, pues, así como la música aquí en México, el rey es Bob Marley y el príncipe allá. Y es que de hecho sí, o sea, muchos de los discos, Prince, Dennis Brown. Y digamos, él tiene muchísimo más reconocimiento, muchísimo más canciones y mucho más contenido de lo que produjo Bob Marley. Sin embargo, no tuvo los mismos alcances. Pero Bob Marley al final del día termina siendo eso, ¿no? Un producto, ¿no? Un producto que tiene que comprar todo el mundo y que todo el mundo tiene que casarse con esa idea. Pero volvemos a repetir un poco, ¿no? La idea de que ya está masticado, ¿no? La idea de que ya es algo que puede digerir las masas y que por ende se puede quedar. Cambio el Dan Brown no tiene esa proyección precisamente por eso, ¿no? Porque no corresponde al momento que se está viviendo, ¿no? Que es en este caso, pues, la idea del capitalismo y de esta idea de la globalización, ¿no? Que no corresponde a esos ideales y que pues mejor eso hay que dejarlo donde está, en Jamaica. Y Bob Marley, pues hay que explotarlo, aunque no tenga los grandes elementos. A final de cuentas ahí siempre se va a imponer la cuestión del gusto y eso es como indiscutible, incuestionable. Quien le guste Bob Marley, oiga Bob Marley. A quien le guste Dennis Brown. Pero ¿qué tanto tiene que ver que se nos ha metido a la cabeza, ¿no? O sea, que nos digan Bob Marley es esto y se acabó, ¿no? Ahí como recordatorio cultural, quien quiera ver las películas, pues están en línea. The Harder Day Come una y la otra es Rockers. Al ratito las subiremos a Twitter para que las chequen y las vean, ¿no? Y al Facebook para que las tengan ahí en cuenta. Bueno, entonces pues ya. Se nos acaba el tiempo. Ya se nos acabó. Se nos acabó. Bueno, ¿y cuáles son las...? Bueno, pues recuerden que estamos aquí transmitiendo desde el Faro de Indios Verdes en la cabina de FIB Radio. Nuestras redes sociales en Twitter y en Facebook y también en YouTube es FIB Radio. Bueno, en YouTube es FIB Radio TV. Y en el Aquelarre de la Historia nos pueden encontrar en Facebook y en YouTube como Aquelarre de la Historia y en Twitter como @aquelarre_h. Nos acaba el tiempo y los dejamos con una canción, Why Am I a Rastaman, de Culture, del álbum Humble African de 2005. Nos vemos. Adiós. Escucha este y otros programas completos en mixcloud.com. El enlace abajo en la descripción. Many want to know the reason why we are not Rastaman. Many people see and many people ask why am I a Rastaman? Many people see and many people ask why am I a Rastaman? But it is because of the Babylon and the situation. It's because of the Babylon and the situation. When I was a boy about 8 years old, there was a certain Rasta man, and he loved all the children, and he treated us like a man. Even the little children that no one cares for, we call a baby.